Muy buenos días, bienvenidos a una Buenos capacitación días. más. ¿Qué tal, ingeniera Ana? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una sesión más en las capacitaciones que brindamos a nuestros clientes. En este mes estamos brindando dos capacitaciones gratuitas, una hora y otra fin de mes. Antes de iniciar con la capacitación, unas pautas generales. Mantener, por favor, sus audios apagados hasta que comience la ronda de preguntas y alzar la manito en caso de alguna consulta adicional. Los invitamos a nuestros laboratorios, tenemos una política de puertas abiertas, estamos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, en los que nuestros laboratorios pueden ver y estar de cerca con nuestros especialistas, en los que pueden hacer consultas técnicas, consultas en referencia a sus equipos de medición con nuestros especialistas. Además, comentarles que tenemos 3 programas de responsabilidad social. Uno que es Metrology Kids, en el que invitamos a niños escolares a que puedan visitarnos a nuestras instalaciones. Voy a colocar en el chat mi número para que podamos coordinar si ustedes gustan. Nos visitan colegios, delegaciones de estudiantes y suelen ser los días sábados. Nos visitan durante la mañana, 9 o 10 de la mañana, una visita de 90 minutos en los que recorren los laboratorios y conocen cuáles son las magnitudes que hay, laboratorios que no se suelen ver en los colegios o en las universidades, como por ejemplo laboratorios de fuerza, laboratorios de temperatura, de humedad, y una pequeña capacitación muy dinámica sobre metrología. Recibimos estudiantes de primaria y de secundaria. Asimismo, dentro de nuestro programa de Metrology School, también tenemos visita de universitarios en los que también se les hace experimentos de acorde a su carrera, ¿no? Y también se les capacita brevemente en metrología y metodología 5S Kaizen. Asimismo, por WhatsApp voy a estar enviando también el enlace de nuestro canal de WhatsApp para que cualquier consulta técnica, todas las informaciones sobre capacitaciones, material, lo estamos colocando allí también. Asimismo, en nuestra página web tenemos un blog a cargo de nuestro gerente de calidad y operaciones, donde mencionan temas técnicos importantes para la industria, sobre todo de metrología. Y bueno, también tenemos lo que es Metrology de pasante senior. En este mes, dentro de nuestras actividades que estamos realizando de cara a nuestros clientes, queremos hacerle extensiva una invitación. Este 28 de junio tenemos una maratón, la primera maratón que estamos organizando es Carrera 5K, mide tu cambio, pequeñas acciones, grandes transformaciones. Corre por la ciencia, la calidad y la mejora continua. Es una carrera, una maratón que estamos realizando el domingo 28 de junio, que empieza a las 8 de la mañana. Y también les voy a estar enviando mediante el enlace mediante el chat, el enlace de inscripción. Es una convocatoria abierta para nuestros clientes, para sus familias. Pueden ingresar, pueden asistir con sus familias, pueden asistir con niños. Vamos a entregar kits, vamos a entregar al final de la convocatoria de la maratón, vamos a entregar premios. Va a ser un evento bastante interesante en el que van a poder conocer mucho más de la ciencia, mucho más de la metrología de forma muy interactiva, muy dinámica y también una excelente oportunidad de hacer network. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Durante la capacitación estaré enviando asimismo el enlace de inscripción para la emisión de los certificados, que serán ya el día lunes, que se está enviando por correo electrónico. Sin más ni menos, el tema de esta capacitación es mediciones críticas que no deben fallar en entornos industriales. Está a cargo del licenciado Pablo Fernández García, es licenciado en Física Nuclear por el Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Nucleares de La Habana, en Cuba. Además, tiene un máster en Ingeniería Industrial, Convención y Calidad, programa certificado por la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas de Cuba, colegiado y habilitado profesionalmente por el Colegio de Físicos del Perú,
gerente de operaciones y calidad actualmente en Test and Control. Además, es evaluador líder de INACAL, evaluador líder del órgano nacional de acreditación de República de Cuba, experto técnico del ente costarricense de acreditación y adicionalmente profesor invitado del ente costarricense de acreditación de Costa Rica en temas relacionados con metrología, acreditación de laboratorios, incertidumbre de mediciones, validación de métodos, riesgos en los laboratorios, ensayos de actitud y determinación de intervalos de calibración. Por último, y lo más importante, pues tiene más de 30 años de experiencia en el campo de la metrología y más de 20 años como evaluador líder y experto técnico para la norma ISO 27025. Adelante, Pablo. Buenos días. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días con todos. Gracias por la presentación. Y como bien comentaba Andrea, el título de esta charla que vamos a tener está referido a algunas mediciones críticas en los entornos industriales. Realmente hoy en día, cada proceso de medición que realizamos en la industria está más asociado a la gestión puramente metrológica de las mediciones. En cualquier entorno industrial, todo lo que tiene que ver con los sistemas de regulación, los sistemas de medición, la gran mayoría de los sistemas que son para la toma de decisiones industriales en cuanto al procesamiento, ¿verdad?, de determinados productos, necesariamente pasa por el área de metrología. Hoy en día no se concibe realmente un proceso industrial en el cual los sistemas automáticos, por ejemplo, no estén presentes. Y muchas veces no nos damos cuenta de que en esos entornos industriales la calidad de las mediciones que nosotros realizamos muchas veces define la calidad de los productos que hacemos en la industria. Entonces, al existir esa relación tan directa y tan interesante entre la calidad de las mediciones que hacemos y la calidad de lo que producimos, es importante que nosotros veamos algunas de las mediciones críticas más importantes que en dichos entornos no deben fallar. Vamos a partir de una base que es importante, y es que cada día más se necesita, ¿verdad?, de una alta exactitud en las mediciones. Cada día se necesita más de que los instrumentos de medición que utilizamos para realizar mediciones estén calibrados, tengan la exactitud necesaria, ¿verdad? Y a partir de ahí es importante que nosotros podamos tomar determinadas decisiones, teniendo siempre presente que en muchos entornos industriales la seguridad de las personas es en ocasiones la base fundamental para garantizar, ¿verdad?, la realización de estas mediciones. O sea, muchas veces son estas mediciones las que salvan vidas en un entorno industrial. Por eso tenemos aquí, ¿verdad?, una nota que refiere que la metrología industrial no admite margen para la improvisación, porque o depende la vida de las personas de esas mediciones que hacemos, o depende el costo, ¿verdad?, asociado a las mediciones que nosotros realizamos, el que una organización pueda desarrollarse más o menos. Por lo tanto, no hay manera de escapar en los entornos industriales de la realización de mediciones que sean de muchísima calidad. Partiendo de esto, primero vamos a ver tres reglas que nosotros consideramos que son muy importantes, tres reglas de oro, le hemos llamado tres recomendaciones de oro
le hemos llamado, que están directamente relacionadas con el hecho de que nosotros podamos realizar mediciones de calidad. Lo primero es que debemos gestionar la incertidumbre de las mediciones que realizamos en los puntos de uso. ¿Qué sucede? Hoy en día no se concibe una medición, ¿verdad?, en la cual nosotros no conozcamos la incertidumbre de esa medición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a reportar un resultado, no basta con reportar la medición que se está realizando. Esa medición debe ir acompañada de su incertidumbre, sobre todo en aquellos casos en los cuales nosotros después vamos a tomar una decisión. Porque cuando nosotros tomamos decisiones a partir de los resultados de las mediciones, lo estamos haciendo porque estamos de alguna manera haciendo una declaración de conformidad. Cuando tomamos una decisión a favor de la medición, estamos declarando que esa medición puede ser conforme, y muchas veces también trabajamos bajo la toma de decisiones en las cuales no aceptamos determinadas mediciones o determinados resultados. ¿Por qué? Porque esos criterios que hemos tomado no han sido conformes. Cuando nosotros vamos a declarar conformidad, tenemos que utilizar una regla de decisión, y el concepto de regla de decisión está referido al hecho de cómo utilizamos la incertidumbre para declarar conformidad. Ya que para declarar conformidad estamos en la necesidad o en la obligación, vamos a decir, de utilizar la incertidumbre, por lo tanto, es muy importante que en los puntos de uso, en cada lugar donde tenemos un punto crítico, ¿verdad?, de medición, nosotros podamos declarar la incertidumbre. Además, va a ser importante también porque si en ese punto de uso nosotros hemos hecho una buena selección del instrumento de medición, que eso es bien importante, una buena selección del instrumento de medición supone tener instalado en ese punto un instrumento que tiene como mínimo un error máximo permisible 3 veces más pequeño que la tolerancia del proceso de medición. O sea que en cualquier punto donde yo defina un valor, ¿verdad?, de una magnitud y tenga una tolerancia para esa magnitud, yo necesito allí instalar un instrumento que tenga un error máximo permisible al menos 3 veces menor que la tolerancia de ese proceso. Eso es una garantía. Hacer una buena selección del instrumento de medición es una garantía para cuando nosotros vamos después a declarar conformidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enviamos a calibrar ese instrumento de medición que tenemos en ese punto de medición, ¿verdad?, y que tiene un error máximo permisible 3 veces más pequeño que la tolerancia de ese proceso, vamos a garantizar que como el laboratorio de calibración después me debe calibrar con una incertidumbre que sea aproximadamente 3 veces más pequeña que el error máximo permisible, eso me va a garantizar que la incertidumbre que me van a reportar en el certificado de calibración de ese instrumento de medida va a ser aproximadamente 10 veces más pequeña que la tolerancia de ese proceso. Si nosotros esto lo vemos desde el punto de vista matemático, de la manera más sencilla, estaríamos hablando de un aspecto que seguiría aproximadamente esta situación, ¿ya? Primero voy a seleccionar, un parámetro para el punto de medición. O sea, vamos a suponer, por ejemplo, que estoy en una planta pasteurizadora de leche donde, donde se me pasó aquí la diapo,
donde, por ejemplo, la temperatura a la cual se pasteuriza la leche es 72 grados Celsius. ¿Ok? Vamos a suponer que este es el valor de pasteurización de la leche. Pero en este punto de medición, esta temperatura tiene una tolerancia de más o menos, por ejemplo, 2 grados Celsius. Si nosotros lo vemos así, debemos seleccionar en ese punto de medición un instrumento que tenga un error máximo permisible aproximadamente menor o igual que 1/3 de ese valor. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos seleccionando, ¿verdad? Un instrumento que tenga un error máximo permisible de más o menos 0,5 grados Celsius, por ejemplo. Y si después se debe cumplir que cuando me calibran ese instrumento de medición, la incertidumbre de calibración debe ser menor o igual que 1/3 del error máximo permisible, ¿verdad? Un tercio del error máximo permisible. Esto nos dice que la incertidumbre de esa calibración debe ser aproximadamente, ¿verdad? 1/3 de 0,5, vamos a suponer que es aproximadamente 0,15 grados Celsius. Entonces, si nosotros consideramos esto, estamos considerando que hemos seleccionado adecuadamente el instrumento que debemos colocar en ese punto de medición, que voy a tener una incertidumbre que es adecuada, pero ¿a dónde nos lleva esto? Bueno, que si el error máximo permisible del instrumento que yo seleccioné es menor o igual a 1/3 la tolerancia de mi proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Entonces, en este caso tenemos que la incertidumbre con la que me han calibrado el instrumento es aproximadamente 1/10 de la tolerancia de el proceso de medición que yo tengo. Y esto para nosotros, perdón, es 1/10, no, ajá, correcto. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una incertidumbre de calibración que va a ser aproximadamente 1/10 la tolerancia del proceso de medición. Y esto es una garantía cuando nosotros queremos declarar conformidad. ¿Por qué es una garantía? Porque el tener una incertidumbre tan pequeña respecto a la tolerancia del proceso me va a permitir a mí tomar una decisión con el menor riesgo posible. Mientras más pequeña sea la incertidumbre respecto a la tolerancia del proceso, mucho menor va a ser el riesgo de cometer errores a la hora de tomar una decisión, o sea, a la hora de declarar conformidad. Por eso es que, en ese sentido, la primera regla de oro que nosotros planteamos aquí es precisamente gestionar la incertidumbre en cada punto de medición. Conocer con qué incertidumbre estamos haciendo la medición, conocer con qué incertidumbre me están calibrando el instrumento de medición. Hay un error muy común, ¿verdad? Cuando se calibran los instrumentos de medición, y es el hecho de que en muchas ocasiones no consideramos las condiciones bajo las cuales va a ser utilizado ese instrumento de medición. ¿Qué quiere esto decir? Que muchas veces nosotros calibramos los instrumentos de medición bajo las condiciones establecidas en el laboratorio. Pero después, ¿qué sucede? Que ese instrumento no se utiliza bajo esas condiciones, sino que se utiliza bajo las condiciones que existen
en la línea de producción y en el lugar donde está instalado ese instrumento de medición. Esto realmente muchas veces no es un problema metrológico, pero en ocasiones puede resultar interesante ver cuál puede ser la variación de esos instrumentos de medición cuando se utilizan a temperaturas diferentes de las temperaturas a las cuales fueron calibrados. Porque pueden existir factores de influencia que puedan entonces afectar esa incertidumbre de calibración y puedan agregar fuentes adicionales cuando nosotros estamos realizando las mediciones en planta. Fuentes como pueden ser las temperaturas del proceso, vibraciones mecánicas, la humedad relativa que puede a veces afectar determinadas mediciones, algún tipo de interferencia electromagnética o incluso la presión atmosférica también. ¿Okay? Entonces, va a ser importante para nosotros siempre poder considerar estas fuentes de incertidumbre o estos valores de incertidumbre que pueden estar presentes en cualquiera de las mediciones que nosotros realizamos a partir de considerar la realización de mediciones en nuestros laboratorios y luego utilizar esos instrumentos de medición en una línea de producción en condiciones totalmente diferentes, muchas veces, de las condiciones que tenemos en nuestros laboratorios. Ciertamente en el laboratorio se toma el cuidado de considerar, ¿verdad?, que las temperaturas dentro de las cuales se hace la calibración sean temperaturas que estén en el intervalo de trabajo de esos instrumentos de medición. O sea, no se hacen calibraciones fuera de las temperaturas de trabajo de los instrumentos de medición, lo cual ayuda a que realmente después puedan utilizarse sin ningún tipo de dificultad. Otra de las reglas de oro, otra de las recomendaciones de oro, es la implementación de verificaciones intermedias o comprobaciones intermedias, como mejor no sea nombrarlas. ¿Ok? Para nosotros este va a ser un aspecto básico, va a ser un aspecto fundamental, porque puede tener una significación muy grande dentro de los procesos de medición. ¿Ok? Muchas veces en determinadas organizaciones se tienen establecidos periodos fijos de calibración o intervalos fijos de calibración. O sea, muchas organizaciones, por ejemplo, calibran sus instrumentos cada 12 meses, o sea, una vez al año, lo calibran, y es un periodo, vamos a decir, un periodo fijo que tienen establecido para realizar la calibración. Sin embargo, es importante que la organización pueda realizar determinado tipo de comprobación intermedia que puede ser en cualquier momento entre la última calibración y la nueva fecha de la próxima calibración. En cualquier momento pueden hacerse este tipo de verificaciones intermedias con el objetivo de garantizar que el instrumento sigue dando resultados que son adecuados. ¿Por qué? Porque necesitamos medir en el tiempo si existe algún tipo de deriva instrumental que pueda afectar el resultado de la medición. Necesitamos verificar en el tiempo si el instrumento de manera funcional se sigue desempeñando adecuadamente, ¿ok? Y ante cualquier duda que nosotros podamos tener con el desempeño del equipo, pues sería ideal para nosotros poder realizar ese tipo de verificaciones intermedias, ¿ok? Normalmente para hacer este tipo de comprobación intermedia o estas verificaciones intermedias, vamos a necesitar algún tipo de patrón de referencia, ¿ok?, con el cual nosotros podamos comparar el instrumento al cual le queremos hacer esta verificación. Va a ser siempre importante que tengamos definido
cuáles son los parámetros contra los cuales vamos a comparar la indicación de nuestro instrumento a comprobar, ¿verdad? Y también sería importante tener definido una frecuencia que nosotros consideremos que es adecuada para el propósito que tenemos. Y esta frecuencia muchas veces va a estar dada no solo por el tipo de instrumento, sino también, por ejemplo, por la importancia que tiene esa medición dentro de nuestro proceso de producción. ¿Por qué? Porque muchas veces esa comprobación intermedia, ese periodo de verificaciones intermedias, va a estar definido por el lugar que ocupa ese instrumento de medición en el proceso productivo. Es importante tener presente que muchas veces puede estar en un punto del proceso que es clave, por ejemplo, para la seguridad del proceso, o que es clave en cuanto al costo del producto. Si fallase ese equipo, puede originar paradas, puede originar grandes pérdidas, ¿ok? Y entonces, en ese sentido, son factores que hay que tomar en cuenta. O puede estar en un punto donde define la calidad del producto que estamos elaborando. Entonces es importante que hagamos una buena definición de los puntos críticos de control de las mediciones. ¿Para qué? Para nosotros considerar que en esos puntos los errores, ¿verdad?, que se deben cometer no están necesariamente justificados dentro de un proceso de producción y que por lo tanto no deberían existir fallas en esos puntos de medición. Pero no basta solo con hacer buenas mediciones, no basta solo con tener bien definido cuáles son los instrumentos, no basta con tenerlos bien seleccionados, no basta con tenerlos calibrados, ¿verdad? Sino que también es muy necesario, y aquí está la tercera regla de oro, ¿verdad? Es muy necesario garantizar la integridad de esos resultados. O sea que debemos tener una cultura importante de integridad de datos, de las mediciones y de los resultados que nosotros obtenemos. Por eso hay una nota aquí que es bien interesante. En la metrología industrial, si no está documentado el resultado, ese resultado no existe, ¿ok? Si no está documentado, ese resultado no existe. Y los datos de las calibraciones y los datos de las mediciones que realizamos deben cumplir con los principios de lo que se conoce como sistema Alcoa, ¿ya? Alcoa Plus, y también está el Alcoa Plus Plus, pero aquí nos vamos a referir al sistema Alcoa Plus, el cual sirve para garantizar la validez regulatoria y técnica de los resultados que nosotros emitimos. ¿Qué quiere esto decir? ¿Qué quiere esto decir? Que los datos que manejamos, los resultados que obtenemos, tienen que ser atribuibles. O sea, nosotros necesitamos evidenciar quién realizó la medición y cuándo realizó esa medición. Esos datos tienen que ser legibles y originales, o sea que deben estar registrados de manera clara, sin alteraciones, sin tachaduras, ¿ok? Y debemos tener los datos originales. Ojo con eso, porque muchas veces los datos originales no los conservamos porque los transferimos, por ejemplo, en muchas ocasiones a algún tipo de sistema informático. Y si nosotros tomamos los datos en un registro y después los transferimos a un sistema informático, el dato original no es el que está en el sistema informático, sino el que tenemos en ese registro. A menos que el registro sea el propio sistema informático. Otra característica que debe cumplir esos datos, esos resultados, es que sea contemporáneo, o sea, que se registre en el momento en el que se realiza la medición. Los resultados deben ser registrados en el mismo momento en que se realiza la medición.
que sean precisos, que sean completos, o sea, que el valor sea exacto, sin omisiones, sin redondeos arbitrarios, ¿ok? O sea que nosotros debemos reportar exactamente lo que está indicando nuestro instrumento de medición. Y por supuesto, ese dato tiene que estar disponible y ser duradero en el tiempo, debe estar disponible para ser tratado, ¿verdad? Para que nos sirva para obtener un resultado, pero también tiene que ser duradero y tiene que estar disponible ante evaluaciones, entre auditorías internas, ¿verdad? Y debe cubrir todo el ciclo de vida de ese dato, que recuerden que ese ciclo de vida va desde que nace el dato, desde la creación del dato, hasta cómo nosotros después manejamos, ¿verdad?, la destrucción de ese dato. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo durante el cual nosotros debemos conservar esos registros de las mediciones y esos registros de los resultados que nosotros hemos obtenido. Por supuesto, hay una, hay una recomendación que hacemos, y es que en el entorno que vivimos hoy en día, lo ideal es que podamos automatizar la recolección de esos datos, que al automatizarlos vamos a disminuir drásticamente los posibles errores por transcripción en las mediciones que nosotros realizamos, y también vamos a disminuir mucho las pérdidas de información producto de cualquier falla que podamos tener en nuestros sistemas informáticos. Ojo que cuando hablamos de sistemas de la información, hablamos de sistemas de la información que pueden estar en sistemas informáticos o en sistemas no informáticos. Y eso es importante dentro de el control de los registros y de la información referente a qué, a las mediciones y a los resultados que nosotros podemos emitir. ¿Ok? Entonces, esas son tres reglas importantes que es bueno que conozcamos, tres recomendaciones importantes para gestionar, ¿verdad?, las mediciones dentro de un entorno industrial. Pasemos entonces a ver cuáles son, de manera general, las 10 mediciones críticas en los entornos industriales. Cuando nosotros hablamos de mediciones críticas, lo hacemos referido no solo a la magnitud física que estamos midiendo, sino a lo que estamos midiendo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de la magnitud presión, estamos hablando de mediciones que pueden estar relacionadas con el control de presión de fluidos en tuberías, por ejemplo. En el caso de la temperatura, el monitoreo de procesos térmicos industriales. En el caso de masa y caudal, o sea, flujo, las mediciones de volumen o de masa de fluidos. En el caso de torque, cómo nosotros aseguramos la fuerza rotacional en los pernos, cómo ajustamos los pernos en determinados puntos de los procesos industriales. En el caso de fuerza, por ejemplo, la medición de tensión o de compresión. En el caso de nivel, todo lo que tiene que ver con el control de inventario de líquidos y muchas veces de sólidos también, ¿ok? Tiempo y frecuencia, que es una de las magnitudes más importantes, cómo manejamos los tiempos o las frecuencias de sincronización y los eventos en un proceso. En el caso de la parte analítica, lo relacionado con las mediciones de pH, conductividad, concentraciones de gases, por ejemplo, todo el análisis de la composición química de un producto. En el caso de las mediciones dimensionales que son críticas, todo lo relacionado con la verificación de las tolerancias geométricas de las piezas que se fabrican, por ejemplo. Y un caso que es bastante interesante y que cada día cobra más vida dentro del entorno industrial, que son las mediciones eléctricas. Ya no solo mediciones de tensión y corriente,
sino también el monitoreo de los parámetros eléctricos, como pueden ser calidad de la energía, como puede ser potencia, ¿ok? Como puede ser flicker en la línea eléctrica, para ver la contaminación que tiene, ¿verdad? La energía que estamos consumiendo, la energía eléctrica que estamos consumiendo. Entonces, estos podrían ser, digámoslo así, las 10 mediciones críticas en entornos industriales. Por supuesto, esto no es una regla general, no es que en todos los entornos industriales estas son las 10 mediciones críticas. Pueden existir determinados entornos industriales en los cuales estas sean las mediciones críticas. Habrán entornos industriales donde de estas 10 habrán 5 mediciones críticas. Habrán otros entornos industriales donde existirán otro tipo de mediciones críticas, dependiendo propiamente del entorno industrial, ¿ok? Pero de manera general en la industria, estas son las 10 mediciones que normalmente están presentes en la mayoría, ¿verdad?, de los procesos industriales. Si las vemos una a una, vamos para cada una de ellas hablar de 3 factores fundamentales, sobre todo dónde se aplican, cuál es el riesgo principal y cuál es la acción metrológica que debemos tomar para evitar esos errores, ¿verdad? Estos 3 aspectos más o menos son los que vamos a ir analizando para cada tipo de medición crítica, ¿ok? Comenzando por presión. Presión es una de las magnitudes, junto a temperatura y masa, que más se miden en la industria. Y si en la industria hubiese que escoger, son las magnitudes de presión y temperatura las que más se miden realmente en la industria. Sobre todo hoy en día, que la gran mayoría de los sistemas de regulación son sistemas neumáticos, ¿ok? Por lo tanto, la medición de presión es básica, cuando nosotros queremos medir, por ejemplo, recipientes a presión, cuando queremos medir en una línea de vapor, cuando queremos medir sistemas hidráulicos de alta presión, por ejemplo, siempre vamos a hacer mediciones que tienen que ver con la magnitud presión. En este tipo de mediciones siempre existe un riesgo, donde haya que medir presión, siempre existe un riesgo que puede ser un riesgo de explosión, un riesgo de rotura de tuberías por sobrepresión o de tanques de almacenamiento por sobrepresión, lo cual trae como consecuencia daños que muchas veces son letales, ¿ok? No solo en las personas, sino también en las propias estructuras de las líneas de producción en los cuales están instalados. Por lo tanto, en este tipo de medición, por ejemplo, es muy importante darle seguimiento a la deriva que pueden tener estos instrumentos de medición. Por lo tanto, hay que verificar y validar sistemáticamente, periódicamente, el comportamiento de los equipos medidores de presión, para ver su deriva en el tiempo, para ver cuándo se está acercando al límite del error máximo permisible y poder nosotros entonces tomar una decisión acerca de la verificación intermedia o la calibración de esos instrumentos de medición. Entonces, en primer plano, en primer lugar, tenemos las mediciones de presión. Por su importancia, en segundo lugar, tenemos las mediciones de temperatura. En las mediciones de temperatura hay algo bien interesante, y es que en la industria hoy en día podemos hacer mediciones desde muy bajas temperaturas, cuando tenemos, por ejemplo, temperaturas de congelación de determinados alimentos,
hasta muy altas temperaturas, por ejemplo, las temperaturas que podemos medir en el interior de un horno de fundición, de una planta de fundición. O sea que vamos a medir temperatura en un amplio rango de valores de dicha magnitud, pero también en un amplio espectro de aplicaciones donde se puede medir temperatura. Normalmente no solo está en los reactores químicos, en los hornos de fundición, en las autoclaves que son básicas, por ejemplo, para autoclavar todos aquellos elementos que están contaminados, sino también, por ejemplo, en la industria alimentaria, en la pasteurización de muchos productos, no solo de la leche, también se pasteurizan los jugos, por ejemplo, para que tengan una vida útil mucho más larga, lo que se conoce como UHT, ¿ok? Todo lo que es la ultra high temperatura. Entonces, es un proceso que es muy demandado y muy utilizado en la industria, el de la medición de temperatura. ¿Sí? Normalmente los riesgos que se corren cuando estos procesos fallan, cuando no hacemos buenas mediciones, es que en un reactor químico, por ejemplo, se puede descontrolar esa reacción, en un horno de fundición igual, ¿ok? Por lo tanto, si las temperaturas aumentan más allá de los valores necesarios, puede existir algún tipo de explosión en esos reactores, pérdida de la calidad de muchos productos porque sobrepasan una temperatura determinada o viceversa porque no se llega a la temperatura a la cual es necesario. Por ejemplo, imagínense en un horno de fundición que no se llega a la temperatura de fundición de un metal, por ejemplo, la calidad de la mezcla no va a ser la adecuada y después no va a ser tratada de manera consistente. Y por supuesto, en casos como estos, es muy importante mantener la calibración de estos instrumentos de medición, usar instrumentos adecuados también, porque sobre todo en el caso de aquellos instrumentos que están sometidos a altas temperaturas, puede existir un desgaste en los sensores de estos instrumentos si no se usan las herramientas adecuadas para realizar esta medición. Hoy en día tenemos una ventaja muy importante y es el hecho de que con la llegada de lo que conocemos como bloques secos portátiles, muchas de estas calibraciones las podemos hacer directamente en planta, sin necesidad muchas veces de desinstalar los equipos de temperatura que están conectados directamente a la línea de producción. Entonces, en el caso de las mediciones de temperaturas, realmente se ha dado un salto importante en cuanto a la calibración de este tipo de instrumentos. Una tercera medición que resulta vital en los entornos industriales son las mediciones de masa y caudal, ¿ya? Y bueno, muchas veces medimos flujo másico, ¿verdad? Que lo que medimos es la masa de el líquido, por ejemplo, que está circulando por determinada tubería, por ejemplo. En el caso de masa y caudal, es una magnitud que es muy utilizada en lo que se conoce como transferencia de custodia, cuando nosotros estamos haciendo la transferencia, por ejemplo, de combustibles, por ejemplo, o cuando estamos dosificando determinados tipos de reactivos críticos, ¿verdad? O incluso en la facturación fiscal de los fluidos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un grifo y echamos combustibles a nuestros autos. En casos como estos, realmente la medición de masa y caudal, en su defecto de flujo,
son vitales, ¿verdad? Y en ellas no deberían cometerse errores, ¿verdad? No deberían cometerse errores porque puede afectar la calidad de las mediciones y del resultado de las mediciones que estamos realizando. Por lo tanto, si se utiliza para la transferencia de custodia de esos combustibles, por ejemplo, puede haber un riesgo de desbalance en los inventarios que realizamos, pérdidas económicas por sobredosificación y puede existir el riesgo de reacción, por ejemplo, por subdosificación. O sea, si no hacemos las dosificaciones correspondientes, ¿verdad? Pues entonces estamos cometiendo determinados errores. Imaginen incluso muchas veces, por ejemplo, en una potabilizadora de aguas, por ejemplo, donde medimos determinadas características de esa agua y en función del resultado dosificamos una cantidad, por ejemplo, de cloro cuando estamos clorando el agua. ¿Qué pasaría si esos dosificadores de cloro no están calibrados y están trabajando y están dosificando erróneamente, ¿verdad?, la cantidad de cloro a utilizar para la clorificación del agua? Entonces, son mediciones que tienen un impacto significativo, muchas veces incluso en la salud humana. Por lo tanto, aquí es importante que podamos verificar periódicamente la linealidad de los sensores de esos medidores de caudal, por ejemplo, y que nosotros podamos garantizar una trazabilidad adecuada de esas mediciones. Sucede también cuando medimos torque, que es una medición mucho más importante de lo que algunos puedan pensar, porque hoy en día todo lo relacionado a el torque, al apriete de determinadas pernos está asociado a este tipo de medición. ¿Okay? Por ejemplo, si nosotros no hacemos el apriete correcto de una brida en un motor de un auto, por ejemplo, van a existir fugas, ¿verdad? Porque la selladura no es adecuada, ¿ok? Si nosotros en un equipo de alta rotación, de alta velocidad, que, por ejemplo, una bomba de agua, no hacemos un apriete adecuado, pues vamos a tener fugas por la selladura de esas bombas de bombeo de agua. Entonces, el torque también es importante cuando hacemos el apriete, por ejemplo, de determinadas llantas en automóviles, en aviones, en carros de minería que son muy grandes, por ejemplo, ¿verdad? Dependiendo del torque que se realice, va a ser el apriete que se va a realizar de esos pernos y por lo tanto van a estar también relacionados con la seguridad, ¿verdad?, de las personas que trabajan en esos rubros de la industria. Importante en el caso de las mediciones de torque que se pueda registrar el número de ciclos de apriete, ¿verdad?, cómo se utiliza esa herramienta, cómo se registra la trazabilidad de esa herramienta, cómo se realiza el mantenimiento de esas herramientas, de manera tal que podamos garantizar, ¿verdad?, que los aprietes que estamos realizando son adecuados. También asociado con el tema de torque está la parte de fuerza, pero más relacionado en este caso a lo que son las celdas de carga. ¿Okay? Las celdas de carga, a lo que son los medios de izaje, o sea, las grúas, lo que son, por ejemplo, las prensas, ya sean hidráulicas o no, ¿ok? Pero las mediciones de fuerza están muy asociadas con estos campos de aplicación, donde, por supuesto, una mala medición, una medición incorrecta, puede provocar el colapso de determinadas estructuras,
la caída de cargas suspendidas, por ejemplo, porque la fuerza que se ha medido ha sido incorrecta, lo cual puede conllevar a determinados tipos de accidentes o de mediciones incorrectas. Por lo tanto, en estos casos es muy importante cumplir con determinadas regulaciones legales, incluso que existen para determinados tipos de equipo, por ejemplo, para el caso de los equipos de izaje, en los cuales por ley está establecido la verificación periódica de este tipo de medios. También es importante muchas veces para el control de determinadas cargas donde se utilizan celdas de carga. Ustedes han visto, por ejemplo, que como parte de las mediciones, nosotros podemos tener mediciones de masa a partir de fuerza, ¿ok? Y entonces resulta importante que como esta magnitud puede estar asociada con la obtención de resultados, no solo en fuerza, sino también en masa, incluso también en presión, estas tres magnitudes se rigen por un mismo principio físico, ¿ya? Es importante entonces que nosotros mantengamos un control bien estricto de este tipo de medición y realizar, de acuerdo a un cronograma, ¿verdad?, las pruebas en este tipo de estructura, este tipo de sistemas, como pueden ser los medios de izaje o, por ejemplo, como pueden ser los silos en los cuales se contiene determinado tipo de alimento, determinado tipo de mineral, se contiene cemento, por ejemplo, y es importante garantizar entonces una correcta medición de fuerza en estos casos. Como número 6, tenemos las mediciones de nivel. Resulta súper importante, por ejemplo, en la industria del petróleo, las mediciones de nivel en los tanques de almacenamiento, por ejemplo. No solo en los tanques de almacenamiento, sino muchas veces en la industria petroquímica, por ejemplo, el control de los niveles de volumen en los tanques donde se almacenan determinados productos químicos o determinados productos químicos que pueden a la vez ser inflamables. En estos casos, la medición de los niveles es básico, es fundamental para garantizar no solo ese tipo de estructuras, sino para garantizar la vida humana de aquellas personas que laboran en estos lugares. ¿Por qué? Porque si no tenemos un buen control de esos niveles, puede existir un sobrellenado de estos tanques de almacenamiento y por lo tanto eso puede desencadenar en derrames que puedan afectar el medio ambiente, que puedan afectar a las personas o que puedan afectar la operación del entorno industrial en el cual se encuentran instalados esos tanques de almacenamiento. Por lo tanto, los principales riesgos aquí son riesgos de derrame ambiental, por supuesto con la responsabilidad legal que le corresponde, ¿ok? Pueden existir riesgos de incendio por sobrellenado, sobre todo en tanques de líquidos inflamables, y por lo tanto, en este sentido, hay una práctica muy común y casi yo diría que obligatoria, y es que en este tipo de sistema normalmente se instalan dos variantes de sistemas de medición que pueden ser en muchas cosas, en muchos momentos iguales o incluso pueden ser diferentes. Es lo que en estos sistemas se llama la implementación de la redundancia, que en estos sistemas se duplica, vamos a decir así, la medición que se está realizando. Es algo que ya se aplicaba en la industria aeronáutica. Normalmente los aviones tienen 3 sistemas de medición, o sea, tienen un sistema principal y 2 sistemas de reserva. Lo mismo, por ejemplo, que todas las centrales nucleares. En todas las centrales nucleares no existe un único sistema de medición. Normalmente existen 3 sistemas de medición,
el sistema de medición que está funcionando y dos sistemas de medición de control auxiliares, ¿ok? ¿Por qué? Porque debido a la importancia que tiene un error, una falla en el proceso de medición, es tan importante, tiene un impacto tan grande que hay que tener sistemas auxiliares, hay que tener sistemas redundantes que garanticen que ante una falla en uno de los sistemas, el resto de los sistemas asume el protagonismo, asume la medición y garantiza que no haya ningún tipo de accidente. Y esto es muy común en los sistemas de medición de nivel en las plantas industriales. ¿Está bien? Continuamos con una magnitud que es la estrella, vamos a decir, de las magnitudes físicas y la estrella del sistema internacional, que es tiempo y frecuencia. ¿Por qué? Porque es la magnitud más exacta que existe, es la unidad de medida definida en el Sistema Internacional de Unidades con la mayor exactitud. ¿Ok? Tengan en cuenta que hoy en día se pueden obtener mediciones de tiempo y frecuencia en órdenes relativos de 10 a la menos 16, o sea, estamos hablando de un segundo en más de 300 millones de años, por lo tanto es un nivel de exactitud extremadamente alto. En el caso de la magnitud de tiempo y frecuencia, es muy utilizada en sistemas de instrumentación industrial, en sistemas sobre todo que gestionan la seguridad de los sistemas de regulación industriales, en sistemas de paradas de emergencia, ¿verdad? Que trabajan con niveles de tiempo muy pequeños, sistemas de tiempo que garantizan que ante un fallo, la restauración del sistema o la implementación de un sistema de soporte sea prácticamente en tiempos menores a un segundo, ¿ok? Lo que evita paradas por errores en las mediciones. Por supuesto, aquí hay riesgos asociados con las fallas en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo de respuesta sobre todo, pero ya les digo, muchos de estos sistemas tienen un tiempo de respuesta que está en el orden de los nanosegundos, incluso algunos en los milisegundos y otros en los nanosegundos, ¿ok? Lo que por supuesto asegura, ¿verdad?, que no hayan situaciones que supongan pérdidas desde el punto de vista no solo de personas, sino también de las estructuras. En este caso, estos sistemas normalmente están gobernados por software que manejan en tiempo real la situación de el entorno industrial y por tanto, como normalmente son manejados por software, aquí juega un papel fundamental precisamente las auditorías que se puedan hacer de los software y las pruebas de tiempo de reacción que se puedan realizar a los lazos de control, o sea, a los lazos de seguridad que nosotros tenemos implementados en este tipo de sistema de medición. Casi para terminar, están las mediciones analíticas, aquellas mediciones de pH, conductividad, concentraciones de gases, que son muy importantes en todo lo relacionado con el monitoreo de emisiones atmosféricas, el control del pH en los afluentes, la detección de gases tóxicos en planta, la detección de gases contaminantes, por ejemplo, en el interior de una mina, ¿ok? Y en muchos de estos casos, uno de los riesgos fundamentales que se corre no solo está relacionado a la salud humana, o sea, no solo riesgos para la salud humana, sino también muchas veces a multas por incumplimiento en cumplir con determinados requisitos ambientales, ¿verdad? Sobre todo para el vertimiento a los efluentes. En ese sentido, es muy importante que tanto los instrumentos de medición de pH, conductividad, como los medidores de gases o los medidores de concentraciones de gases se encuentran calibrados, ¿verdad?,
y que sean trazables hasta las unidades del sistema internacional, porque garantizan de esta manera una medición segura, una medición adecuada y una medición, por supuesto, que es trazable hasta el sistema internacional. Otra de las mediciones críticas son las mediciones dimensionales. ¿Ok? Hoy en día, todo lo relacionado con las mediciones dimensionales en el entorno industrial son muy importantes. Sobre todo en la industria mecánica, la industria electromecánica, también en la industria de la construcción, en la industria de fabricación de piezas de repuesto, por ejemplo, es muy importante las mediciones dimensionales. ¿Por qué? Porque son mediciones en las cuales normalmente, sobre todo en las mediciones geométricas, vamos a establecer determinados límites para las piezas que se fabrican, pero también determinados límites de tolerancia para las piezas que se fabrican. En este caso incluso se hace un poco más complejo porque muchas veces la tolerancia de esas piezas no es simétrica, sino que debido al tipo de pieza que se está fabricando, puede tener un valor máximo que difiera del valor mínimo. O sea, la tolerancia máxima puede diferir de la tolerancia mínima, no necesariamente tiene que ser un valor simétrico respecto a una especificación. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de ejes rotativos de alta velocidad, rodamientos de gran escala, ajustes de precisión que es necesario hacer en máquinas críticas dentro de nuestro proceso de medición, ¿verdad? Y los riesgos fundamentales aquí son la rotura de las piezas, ¿verdad? El desgaste de las piezas, sobre todo en el caso de los rodamientos. Estos desgastes comienzan a provocar, por ejemplo, vibraciones, ¿verdad? Y por supuesto comienzan también a generar paros no planificados en una planta de producción. Por ejemplo, muchas veces estas mediciones están asociadas a las mediciones de magnitudes relacionadas, porque, por ejemplo, el desgaste en un rodamiento de un motor, muchas veces lo vamos a medir no desde el punto de vista dimensional, sino que lo vamos a medir, por ejemplo, a partir de la vibración de dicho motor. Por ejemplo, eso es algo que es muy común. Sabemos que a mayor vibración en el motor quiere decir que hay mayor desgaste en los rodamientos de ese motor, y eso significa que los rodamientos han perdido dimensión, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es importante poder hacer este tipo de medición, considerando siempre, ¿verdad?, que muchas veces esto va a generar paradas en planta, y la idea precisamente es minimizar ese tipo de parada y el tiempo de esas paradas. ¿Ok? Entonces, algunas acciones que podemos tomar en estos casos es realizar mediciones, por ejemplo, en las condiciones en las cuales nosotros estamos utilizando los instrumentos de medición, en las cuales nosotros utilizamos eh, determinado equipamiento, determinadas máquinas. ¿Para qué? Para conocer en tiempo real cuál es el estado de este equipamiento. Por último, vamos a hablar de las mediciones de tensión y corriente eléctrica, que les decía que son mediciones que cada vez toman más fuerza en la industria, sobre todo porque los procesos industriales están yendo a una automatización y a una digitalización muy alta. Por lo tanto, estas mediciones nos ayudan en todo lo relacionado con los sistemas de protección de los motores eléctricos, de los transformadores de corriente y de tensión, por ejemplo, de los paneles de distribución que tenemos en la industria,
Y muchas veces eso depende de las mediciones que nosotros realizamos. Mediciones de tensión, de intensidad de corriente, de resistencia, de capacidad, de inductancia, de frecuencia también, incluso de tiempo. Una buena medición de los parámetros eléctricos puede evitar, por ejemplo, algún tipo de incendio eléctrico, ya sea por sobrecarga o por falsos contactos, o sea, fallas incluso en los disparos de las protecciones de los motores, por ejemplo, que pueden provocar realmente un desastre importante dentro del entorno industrial. Normalmente los instrumentos más utilizados para este tipo de mediciones son los multímetros y las pinzas amperimétricas, ¿verdad? Por lo que es muy importante que este tipo de instrumentos se mantengan calibrados, por supuesto siempre por laboratorios acreditados, de manera tal que podamos garantizar la trazabilidad de las mediciones que realizamos con ellos. En este tipo de entorno industrial, donde la medición de tensión, la medición de corriente eléctrica es muy importante, resulta vital, resulta capital el uso de instrumentos adecuados, instrumentos bien seleccionados, pero también resulta vital la preparación del personal para hacer este tipo de mediciones, porque tenemos que evitar fallas a la hora de realizar las mediciones, porque puede darse el caso de accidentes producto de una mala ejecución de las mediciones eléctricas. Entonces, hasta aquí de manera general, las 10 mediciones claves, las 10 mediciones que son críticas y que no deben fallar en los entornos industriales. Para concluir, los dejo con esta última diapositiva, en la cual establecemos que en los entornos de alto impacto nunca debemos confiar, por ejemplo, en un único sensor, siempre que sea un entorno de alto impacto. Es importante que nosotros podamos tener más de un sistema de medición. Si podemos tener un sistema redundante, mejor, ¿verdad? Que dos sensores de tecnologías diferentes midiendo la misma variable puede ser una buena solución. Que si divergen, el sistema entra en modo seguro automáticamente. ¿Para qué? Para garantizar que tengamos el tiempo suficiente de identificar determinadas fallas, que muchas veces hay arquitecturas de 3 sensores, donde la mayoría determina el valor más válido, y que nosotros debemos trabajar en entornos muy seguros a la hora de realizar las mediciones, donde si dos sensores críticos divergen más allá del umbral definido, entonces el proceso de medición que estamos realizando, el proceso de producción también, debe poder transicionar a un estado mucho más seguro sin necesidad de la intervención humana. Hoy en día en el entorno industrial cada vez más se busca que sean los sistemas de medición los que gobiernen todo el proceso de regulación y todo el proceso de control, a partir también del uso de sistemas informáticos, por supuesto. Y lo que buscamos es cada vez menos en ese sentido la intervención humana. ¿Para qué? Para evitar precisamente los errores humanos. Incluso en determinados casos, evitar la intervención humana, porque en determinados lugares es un riesgo para la salud humana que sea el hombre quien intervenga. Entonces, en entornos muy regulados, en la parte industrial, incluso vamos a tender a que toda la seguridad, todo el control se realice de manera automática y no por medio de las personas. Entonces, hasta aquí, chicos, esta charla de hoy, esta pequeña charla de hoy, donde hemos visto, ¿verdad? 3 reglas de oro a tener en cuenta cuando hacemos mediciones en los entornos industriales.
y las 10 mediciones críticas que no deben fallar en los entornos industriales. ¿Ok? Les recuerdo que estamos ubicados en la Avenida Bolívar, 1619, ¿verdad? En Pueblo Libre. Les recuerdo que nuestro laboratorio tiene una política de puertas abiertas de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, de lunes a viernes, y de 8 de la mañana a 1 de la tarde los sábados, horarios en los cuales nos pueden visitar, pueden conocer nuestros laboratorios, pueden conocer a nuestro personal, interactuar con él y conocer un poquito más sobre la metrología, que tenemos también algunos proyectos sociales como son Metrology Kit, por medio del cual le capacitamos y jugamos a la metrología con los pequeños, ¿verdad? Con los niños. Le hacemos experimentos para que vean el desarrollo de cada una de las magnitudes físicas que calibramos en nuestros laboratorios. Tenemos Metrology Senior, que es un programa de capacitación especializado en metrología para todos aquellos que quieran profundizar en estos temas, y estamos manejando un proyecto que se conoce como Metrology Senior, donde personalidades de la ciencia, de la cultura, del arte, pueden expresar sus experiencias a los jóvenes, sus experiencias de vida a los jóvenes, lo cual también nos ayuda a no solo conocer qué le permitió a ellos trabajar apasionadamente, sino que nos ayuda a nosotros a tomar determinadas experiencias y determinadas herramientas que otros han utilizado para sentir pasión por lo que hacen. La misma pasión que sentimos nosotros por la metrología, y por lo cual hacemos este tipo de capacitaciones que compartimos con ustedes. Nos pueden encontrar en esta dirección, y aquí tienen también la dirección de nuestra página web, donde pueden encontrar todos nuestros servicios, una información importante sobre nuestros laboratorios, nuestro personal y algunos temas de interés, como pueden ser, por ejemplo, el blog sobre temas de metrología. Entonces, hasta aquí esta charla de hoy. Espero que les haya servido, y damos paso a Andrea para que pueda concluir. Bien, muchas gracias. Antes de concluir con la capacitación, quisiéramos saber si hay alguna duda, alguna pregunta en relación al tema brindado. Gracias, ingeniero John, por acompañarnos en el enlace. Recordarles que se ha colocado el enlace de inscripción para la emisión de sus certificados. Muy buenos días, John. Bueno, quiero compartirles la imagen. Gracias, Jessie. Quiero compartirles la imagen de la capacitación, la imagen de la maratón que vamos a tener. A ver, un ratito. Aquí está. Esta es la maratón que vamos a tener el 28 de junio. Es una maratón gratuita, están invitados nuestros clientes, también están invitados las familias, ¿no? La carrera es Carrera 5K, Mide tu Cambio, es el domingo 28 de junio, es gratuita, es a las 8 de la mañana, y a través de su SQR pueden inscribirse. También he dejado en el WhatsApp, en el enlace de Meet, mi número de WhatsApp, para que cualquier duda o consulta los pueda ayudar brevemente. Y esta maratón también es una muy buena oportunidad para conocer mucho más de la ciencia, mucho más de la metrología. Hay muchas sorpresas, hay premios y una excelente oportunidad también de hacer networking. Están invitados a esta carrera. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Hasta una nueva oportunidad. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego. Chao. Pablo, gracias.